Entonces, el tema está aquí. Generalicé de mi tema asignado para hablar sobre enfocarnos más en el diseño de muestreo, la estimación para los datos de actividad. Como ya aprendieron a estimar la actividades, ver el área o el cambio en área, entonces básicamente estamos hablando de un problema de estimación de área y estas características para tener un estimador no veas y para poder cuantificar la incertidumbre de ese estimador, estamos hablando de una error estándar que puede ser convertido a un intervalo. Entonces hay dos enfoques para estimar el área que aprendimos. Entonces al revisar esto podemos contar los píxeles de un mapa que deriva de, o podemos usar datos de referencia que son datos de más alta calidad, o tenemos para obtener esas referencias de datos. También usamos referencia por diferentes propósitos que se refiere a los datos de referencia, pero también hay niveles de referencia. Entonces vamos a separar esos dos y hay dos métodos para usar las imágenes para obtener la referencia de datos, los protocolos de interpretación, Landsat, también interpretación de imagen de más alta calidad. ¿Estoy controlando esto? Entonces, la idea para la estimación de área es que los datos de referencia son lo mejor de las condiciones de la Tierra que llevan siguiendo la plática anterior, y esto va a proporcionar un estimador y el área definida por las condiciones de referencia. Los mapas juegan un papel muy importante en esto porque pueden usar para reducir los errores estándares entre más alto o entre más grande la ganancia en la disminución. Entonces, el diseño de muestreo es importante porque es práctico debido a costos obtener el censo de las condiciones de referencia. Entonces, aquí entra el diseño de muestreo y aun si no tienes un mapa, puedes usar el muestreo. Puedes usar un estimador sin sesgo. Entonces, hay tres temas principales que voy a cubrir y enfocar en el diseño de muestreo. Hay un proceso muy estructurado para tratar de diseñar cómo elegir el diseño de muestreo. Entonces quiero llevaros a través de eso. Una de nuestras metas principales es tratar de reducir los errores estándares de los estimados del área. Aquí puede ser principalmente a través del uso de estratos y mapas, y mi tema asignado de muestreo de clúster. Entonces voy a traer en el contexto del primer punto. Y al escuchar todas las presentaciones en los 2 días anteriores, es claro que los países están en diferentes niveles para completar, y algunos han avanzado mucho y son complejos, pero los comentarios que tengo ahorita aplicarían en los casos donde no hay un inventario nacional de bosqueo y ese inventario no es suficiente en cuanto a la actividad de datos. Hay 5 factores que van integrados a eso para decidir qué diseño de muestreo se utilizará: objetivos, diseño, respuesta de diseño, la inferencia estadística, la estimación por medio de información auxiliar, dar prioridad al criterio de diseño. Entonces, los objetivos son obviamente un buen lugar para empezar. ¿Qué se trata de lograr con este proyecto? Todavía tenemos eficiencia de mapeo, que es importante si estás produciendo mapas para estas actividades red. Esto es todavía algo que las personas pueden usar por otros propósitos, y creo que
precisión es un enfoque primario, es los datos de actividad y estimamos el área en base a los muestreos de referencia y estamos interesados en eficiencia por subsets diferentes de datos. Entonces aquí el área geográfica, estimados subnacionales, estimados por el tipo de cambio y el número de tiempos de periodo que estás tratando de usar serían objetivos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, la siguiente diapositiva es cómo estos objetivos se relacionan a esto. Entonces, pensamos en usar el mapeo como el estrata. Entonces, por ejemplo, tenemos que estratificar cómo obtener suficientes muestreo. Podemos estratificar, reducir el error estándar del estimado del área y mientras estos pueden ser el mismo estrata, puede haber diferentes alocaciones de muestreo que pueden enfocar diferentes objetivos. A veces también estratificamos por región, estamos tratando de reportar ciencia, entonces podemos ver en estos dos ejemplos que hay diferentes usos de los estratos. Uno es tratar de reducir los errores estándares y el otro es reducir los estratos por los requisitos que se tienen que reportar. Entonces, ¿cómo el diseño de respuesta hace impacto? ¿A qué diseño usar? Entonces, de acuerdo a la plática anterior, ese es el protocolo para determinar la condición de referencia. Entonces, el diseño determina la unidad de muestreo del diseño y puedes elegir un píxel. Ambos son posibles, pero esto ciertamente puede influenciar el muestreo de diseño, el diseño de muestreo. Esto también será parte de la decisión, en particular relacionada al clúster. Entonces aquí tenemos varias fuentes de información para determinar las condiciones de referencia y eso se hace relevante decidir si usarlos o no. En una inferencia estadística, brevemente hay dos tipos de inferencia, los base de modelo y base de diseño. El base de diseño es el dominante de lo que estamos practicando en el área de estimación y uno de los requisitos claves que vamos a operar es que tienes que usar un diseño de muestreo. Entonces hay varias opciones para hacer esto y Pontes habló de varios de estos, pero hay también estos que determinan parte de nuestra opción de diseño. Entonces, si decimos vamos a operar en este base de diseño. Información auxiliar y diseño de muestreo. Para la información auxiliar me estoy refiriendo a los mapas que tienes cobertura total y puedes usar esta información en dos lugares. El diseño de muestreo, los estratos y en la estimación, la cual sería al pensar en dónde usar la información del mapa, algo que ayuda a guiarnos es que si usas el mapa en el diseño de muestreo, eso se hace una característica permanente de lo que estás haciendo. Una vez que el diseño se elige, entonces el diseño seguirá a través de todo el análisis. Podemos tratar de optimizar el diseño y podemos tener, pero tenemos que tener cuidado si optimizas por un objetivo, puede reducir a otros objetivos. En el caso de errores estándares más altos, este también es a menudo un uso más flexible de ayuda auxiliar, información auxiliar. Entonces puede usar información distinta, depende del objetivo. Y creo que esta es la última. Hay varios diferentes criterios de diseño que podemos pensar en cuanto a elegir un diseño de muestreo. Hay muestreo de probabilidad, errores de muestreo, alguna característica. Entonces nos gustaría dar prioridad para
cada aplicación particular, qué debe ser ese criterio, porque es muy difícil reunir todo esto. Entonces tienes que ver cuál vas a tener como objetivo. Entonces, tenemos este tipo de proceso para pensar en pasos para decidir cómo va a ser el diseño, y esta decisión final tiene que ver con pensar de las ventajas y desventajas de las diferentes opciones, y de esas opciones tienen que ver o que relacionan. Entonces, esto es el primer tema. El siguiente tema es el diseño y análisis para tratar de reducir los errores estándares al usar estratos, y esto es algo que tratamos de hacer típicamente para reducir la incertidumbre del área, estimados del área. ¿Cuáles son algunas formas para reducir los errores estándares? Uno de ellos es subir esto, pero eso es muy costoso. Pero si tenemos un mapa, tratamos de usar el mapa como una información auxiliar. Entonces mencioné las dos opciones que podemos usar esa información en el diseño de muestreo, en la estimación. Si usamos en el diseño de muestreo, nos requerirá decidir cuáles son los estratos, cuál es la alocación de esos estratos. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente el estimador estrato. Esto es lo que utilizaríamos si el diseño está estratificado, si lo estamos usando en este sentido. Este es el variable en una de sus distintas formas, y esto lo que nos dice es lo que estamos tratando de controlar con los estratos, es los valores pH, entonces sería la proporción del bosque, si ese es tu objetivo. ¿Cuál será la pérdida boscosa? Aquí tenemos control sobre esto, entonces es el problema. Nuestras decisiones están relacionadas a los estratos, y un ejemplo muy breve de las tres proporciones ahí. Digamos que estamos tratando de calcular las leyes del bosque. En este caso hace un muy buen trabajo al 92% de las leyes del bosque. Es la pérdida del bosque, no tenemos mucha pérdida en los otros dos estratos. Entonces tienes esta ventaja. Entonces 1/10 de los diseños estratificados. Entonces lo que estamos tratando de hacer es convertirla a esta fórmula, es obtener proporciones, lo que vemos aquí, que son muy diferentes. Entonces la cuestión es aquí ir a esas decisiones. ¿Cuándo usamos los estratos? Los usamos en el diseño de muestreo, en esta etapa de estimación, y para responder a esto quiero mencionar esta idea de posterior estimador de estratos. Entonces lo que significa es lo que estás aplicando el estimador a una muestra aleatoria sencilla o sistemática, y hay algunos ejemplos que el estimador es aproximadamente equivalente al diseño que tiene alocaciones proporcionales, y esto nunca será peor, o sea que va a ser menor o igual al error estándar de una muestra aleatoria simple, que si no usaras el mapa. Entonces lo que nos dice, yo siempre puedo tratar esto sin un mapa y el error estándar no va a empeorar, aun si mi mapa es muy malo. Entonces, ¿cómo elegimos la asignación del mapa para ver el error estándar? Entonces vamos a iniciar con el caso más sencillo, que tal vez no tenemos esto, porque todo lo que estás haciendo es más complicado que esto, pero digamos que está interesado en la eficiencia del área, pero solamente tengo un objetivo, y entonces quiero estimar la proporción del área en base a
condición de referencia. Entonces, en lo que debo asignar los estratos. Hace algunos años trabajé con un colega para desarrollar un programa de Excel que nos dirá cuál es la asignación óptima para tratar de minimizar simultáneamente el variable de todos estos tres estimados a la vez. Y esto es algo, una vista sencilla de cómo se ve el programa que está marcado en amarillo. Se hace hipótesis en cuanto a lo que esperas de que haga tu mapa, en cuanto al objetivo, objetivo en este caso vamos a decir pérdida boscosa en la primera columna. Entonces haces matriz, entonces puedes saber, voy a tener un tamaño de muestreo de, entonces aquí está la asignación los estratos, pero y en cuanto se trata del tamaño total de los estratos, puedes revisar estos errores estándar son aceptables para sus objetivos en cuanto a precisión. Entonces, eso es una forma objetiva de optimizar las asignaciones de muestreo para un caso sencillo de solamente un objetivo. Entonces, vamos a saltarnos esta diapositiva para seguir. Entonces, otra cosa que tienen varias clases de objetivo. Entonces, ¿cómo optimizamos la asignación en este caso? Entonces, les traje 3 ejemplos. Estos, pérdida boscosa, ganancia boscosa y bosque sin cambio. Entonces, tenemos varias estimaciones simultáneas. Entonces vemos a 2 casos y digo, solamente estoy interesado en esta, pero tenemos 3 clases, o tal vez estoy interesado en área y eficiencia del usuario. Tenemos otra optimización, otro programa de optimización de Excel para hacer esto y para ver la recomendación de este procedimiento. ¿Cuál sería la recomendación de este procedimiento? Y al ver estos resultados preliminares trabajando con este programa de optimización, parece que si estás tratando de optimizar por distintos objetivos, no tienes una ganancia muy buena. Entonces, que si trataras de optimizar para todo, entonces no ganas mucho por ninguna de los estimados individuales. Entonces, esto sería un caso que cuando estamos interesados en varios diferentes estimados, esto es un valor de estratos. Entonces, te permitiría, por ejemplo, usar mapas distintos para objetivos diferentes. Entonces, la idea es que si estamos tratando de optimizar el diseño, tal vez no lleguemos muy lejos si tenemos estimaciones múltiples. Y este enfoque diría, mantén el diseño simple, pero usa el mapeo disponible que puedas obtener para enfocar las estimaciones individuales. Entonces vamos al tercer y último tema, el muestreo cuando estamos hablando de este tema y de la forma de la que estamos haciendo, las unidades de estos muestreos grupales están en proximidad espacial. Entonces tenemos los diseños unificados de los que ya escuchamos. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un clúster de 12 por 12 y la ventaja del muestreo de clúster es que tenemos un número limitado de estos conglomerados y esto nos da una reducción en costos. Entonces, aún podemos hacer todos los tipos de estimaciones de los que estamos hablando. Podemos pensar en estratificación, pero se va a complicar más en vista que si eligiera el diseño. Entonces, brevemente, esto sí cabe en este marco. Entonces, aquí esta es la respuesta del diseño de respuesta. Entonces, estamos usando la imagen de Rapid Eye. Entonces,
si vas a visitas de campo para reunir los datos. En relación a esto, dar prioridad al criterio, en este caso sería el costo. Entonces estás tratando de usar el diseño de respuesta que parece más adecuado, pero ahorra costos, que está relacionado a esta opción en el diseño de respuesta. Hay un poco de terminología aquí con los muestros grupales. Puede haber píxeles o polígonos entre esta unidad más grande, unidades secundarias. Entonces tenemos una etapa, muestreo de 2 etapas. Depende de esas 2 unidades primarias de muestreo. Entonces, esto puede hacerse un diseño con diferentes opciones, porque tienes diferentes opciones en la primera etapa, diferentes etapas en la segunda, opciones en la segunda etapa. Entonces se multiplica en cuántas opciones necesitamos hacer. Y esta es una imagen donde hay puntos rojos que tal vez son difíciles de ver. Estos representarían unidades secundarias de muestreo. Es una imagen, puede ayudar. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo que se hizo en Perú, principalmente por la Universidad de Maryland, Matt Hansen y Peter. Y esto fue terminado hace 3 o 4 años. Entonces, esto fue un ejemplo que estos fueron 12 por 12 kilómetros, unidades espaciales, y esto fue relacionado al uso de Rapid Eye para interpretar las condiciones de referencia. Y el costo fue el problema en este caso, porque tuvieron que comprar el Rapid Eye. Entonces la idea fue tratar de ponerle el ejemplo de píxeles con un número limitado de imágenes de Rapid Eye que tuvieron que comprar. Las unidades primarias pueden ser estratificadas, en este caso en base al riesgo de deforestación. Entonces esperamos separar altos y bajos de deforestación. Entonces el protocolo de selección dentro de cada uno. Entonces no hubo estratificación dentro del grupo en cuanto a los píxeles individuales. Bueno, no vamos a saltar esto. Sí hay algunas desventajas con estas muestras de conglomerados o agrupadas, y no me gusta recomendar mucho utilizar estas muestras agrupadas. Una idea es de que si están haciendo muestras en espacios muy cercanos o muy próximos uno a otro, van a esperar que la información sea similar, y es posible para esfuerzos equivalentes tengan un error de estandarizado más pequeño con estas muestras. Otra característica que voy a hablar un poquito es que realmente nos gustaría que esta idea de intentar de estratificar, que nos dé control sobre si la muestra va a ser hacia áreas altas o bajas de deforestación. Y si tenemos estas muestras conglomeradas, un enfoque es estratificar por el conglomerado, como se hizo en Perú, pero esto realmente no tuvo el objetivo de que si los píxeles eran altos o bajos, y haciendo un sobremuestreo, el estrato que tenía conglomerados para una deforestación alta todavía aumentan el riesgo de recoger deforestación, realmente píxeles de deforestación, pero no es una garantía, porque la deforestación puede seguir siendo algo raro. Y cada vez que estratificamos combinado con esta muestreo de conglomerado, va a darnos una complejidad en lo que se refiere a implementar el diseño y también en lo que se refiere al análisis. Una de las características más complicadas con esta estratificación sería intentar estimar las variables, y a veces nos vamos con las aproximaciones para evitar esa complejidad. Bueno, este fue el ejemplo que ya me salté. Seguimos adelante.
Bueno, en lo que se refiere a las muestras conglomeradas, mi recomendación, como dije, yo estoy un poco escéptico para recomendarlo, pero si es el caso donde están teniendo unos ahorros muy sustanciales debido a las compras de las imágenes o a la procesación de esta imageneología, o en este caso donde estás visitando las parcelas en el área, sí tiene sentido implementar este tipo de diseño de muestras. Si no, por otra parte, yo diría que lo evitemos si podemos. Bien, entonces la última diapositiva, el resumen para todo esto es que sí quiero enfatizar la idea de que para aquellas personas o países que siguen intentando planear el diseño de muestras, hay esta estructura que creo que es de mucha ayuda para que los lleve ustedes a la decisión correcta. Tomas en cuenta estas 5 características y decide casi por ustedes cuál es el diseño que debe de ser. De nuevo, basado en diferentes ventajas y desventajas de opciones de diseño en relación a estas diferentes características. Y la última recomendación es que tenemos realmente 2 decisiones típicamente relacionadas al estrato o a los conglomerados. Cuando pensamos sobre la estratificación, pensamos acerca de reducir los errores estándares o reducir los objetivos del estrato. Cuando pensamos en los grupos, es un tema aparte, si es una gran ventaja en lo que se refiere al costo o no. Gracias. Muchas gracias, Steve. Gracias por acortar la presentación. ¿Alguien tiene preguntas para Steve? Okay. Diana. La voy a hacer. I'll do it in English. Por el diseño Stratify, si haces una muestra, ¿cómo aseguras que tienes suficientes muestras? Esto sería uno de las ventajas potenciales de la muestra aleatoria. Tal vez si estás tratando estimaciones subnacionales, o que si no terminas con ninguno, digamos, deforestación o pérdida boscosa, que no puedes usarla, y esto sería relacionado a este muestreo que te gustaría postratificarlo, pero si ninguno de tus tipos aparece, no puedes usarlo. Supe de una recomendación que si tienes un mínimo de 10 para poder aplicarlo, entonces no estoy segura de dónde vino esa recomendación, pero eso sería una desventaja posible, que si no estratificas el modelo, no se pueden ver estas cosas raras. Entonces, si ves este objetivo único, si es deforestación, digamos, entonces un diseño estratificado se puede hacer, pero en estos casos que estoy tratando de estimar 5 o 6 distintas áreas o aún más que eso, entonces ahí es donde creo que tal vez no podemos estratificar el diseño, porque va a terminar una asignación aleatoria. Por las clases de IPSS, si estamos tratando de mapear todas esas a la vez, si hacer algo aleatoriamente, que hacer una post-certificación. Y si tuviera que decir eso, entonces diría eso. Estoy viendo esto ahora, entonces ahora que tengo este programa que dice si quiero optimizar el diseño para 6 clases, cómo se vería la muestra, y podemos comparar lo que hay en los documentos de Senator Online de recomendación para asignaciones de muestra. Entonces, ¿qué nos dice la asignación en cuanto a estimar, digamos, 6 clases en lugar de solo una?
Creo que mencionamos eso parcialmente en la reunión en Roma, pero solamente quería, tal vez no, tu opinión no fue lo suficiente explícita en cuanto a los, en base al modelado. Entonces estás hablando en el diseño de base de diseño. Entonces, si no te gusta usar este enfoque, yo sospecho que tampoco estás mucho a favor de estos enfoques. Voy a separar estos en sentido que el muestreo de clúster es un diseño y se puede hacer diseño de modelado. Entonces mi duda entre eso es la complejidad en cuanto al uno u otro. Entonces no tendría ninguna objeción si alguien diga deberíamos hacer en base al modelo. Entonces yo no lo digo porque esa no es mi experiencia, pero si digamos, si la comunidad diría esto es lo que vamos a hacer, yo seguiría esto. Entonces ambos son viables, son enfoques viables de inferencia. Entonces por cualquier razón estamos dentro de este marco. Lo que diría rápidamente es, aún si vamos al base de modelo, probablemente estamos haciendo el muestreo de probabilidad, porque entonces estamos protegidos de ambas partes. Aun si este no lo requiere, yo lo haría solamente para asegurarme. Pontus, Acerca de eso. un problema es que no podemos necesariamente comprobar que el estimador no es vías. Entonces tenemos el criterio. Entonces esto había un problema. Entonces si si nos vamos hacia ese lado, tenemos una evidencia tangible que esa es mejor que la otra, y hasta ahorita no estoy viendo esto. He visto algunos intentos, pero no me han convencido, por lo menos, y no creo que no proporcionen información de que este se puede usar en lugar del otro. Pero si la evidencia se produce, entonces vamos a tener que obviamente... One more question, and that's it, to be able to wrap up. I'm going to... Ok, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver más con el diseño de respuesta, por lo que tal vez también vaya dirigida a Pontus. Entonces, si le pueden decir que ya tiene sus micrófonos. En realidad, recientemente hemos hecho al menos 2 ejercicios de estimación de la incertidumbre, y no recuerdo en cuál de los papers leíamos, si en uno escrito en conjunto o separados. Entonces también va la pregunta para los dos. En uno de estos artículos científicos, ustedes mencionan que para tener buenos datos de referencia o buenos observaciones de referencia, hay 2 formas de conseguir esos datos de referencia. Una es mejorando el método, en particular, por ejemplo, mejorando el método de interpretación visual, y el otro es mejorar los insumos, por ejemplo, imágenes de mayor resolución. En los ejercicios que hemos hecho, ha quedado bastante claro que hemos mejorado el método, porque hemos contado con la ayuda del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en particular de Jesús Argumedo, y eso nos garantiza que los resultados de la interpretación pues son mejores. Pero los revisores de nuestros análisis nos han observado que no necesariamente hemos mejorado los insumos, porque no tenemos imágenes de mayor resolución como Rapid Eye o como Sentinel, porque estas imágenes son muy recientes. Pero nosotros le contestábamos a los revisores que sí los habíamos mejorado, porque los análisis de incertidumbre que estamos haciendo
son para mapas de cambios. Y los insumos para los mapas de cambios son mapas de cobertura. Entonces, Jesús Argumedo utilizó, los insumos que utilizó para la fotointerpretación fueron las imágenes Landsat directamente, y nosotros argumentamos que, pues, en realidad una imagen, aunque sea la imagen original, es diferente al mapa de cobertura. Pero los revisores nos dicen, es que los mapas de cobertura provienen de las imágenes Landsat. Entonces, eso generó una confusión. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esa segunda parte? Siempre uso esta excusa del el diseño de respuesta. No es un problema de estadística. Yo no soy una buena persona para juzgar. Sus puntos son completamente válidos y aparece que hay diferencias de opinión en cuanto, por ejemplo, el mapa deriva de Landsat, pero también los datos de referencia, que el proyecto del que no hablé es lo que se hizo ahí. Y entonces creo que hay claramente la persona que está revisando este enfoque. No estoy seguro qué es lo que se puede hacer más que lo que tú sabes que es mejor, pero puedo decir que tal vez no van a estar de acuerdo contigo. Entonces tal vez hay alguien que puede tocar este tema, que pueda contestar esto. No tengo nada más que agregar. Lo único que puedo decir es que estamos recibiendo más y más datos de alta calidad, cantidad de datos, y estos están incrementando. Con este incremento de datos de satélite podemos proporcionar más respuestas en lo que está pasando en esta superficie de tierra. Entonces, la combinación de más datos con el desarrollo de herramientas como TimeSync y la Universidad de Maryland tiene una herramienta que te permite reunir datos que hemos desarrollado, que te permite tener esos datos de satélite. Entonces todo esto te puede hacer la situación más fácil. Entonces es importante asegurar que esos datos y las herramientas se distribuyan y se pueden accesar por personas que los necesitan. Yo agregaría algo más, que creo que los retos que mencionas en cuanto al diseño de respuestas son mucho más difíciles que estos diseños de muestreo y problemas de estimación. Creo que esta es la parte más difícil de este proceso. Can I add something? Los datos Landsat para hacer el análisis de las muestras, y uno de los argumentos que se puede usar es, por ejemplo, con el tema de las plantaciones, que usamos mucho ese ejemplo, pero para un algoritmo es muy difícil distinguir la plantación del árbol, pero nosotros con nuestras capacidades de fotointerpretación podemos darnos cuenta muy fácilmente que es una plantación cuando vemos las imágenes Landsat. O sea, nosotros tenemos capacidades superiores a las de la computadora para reconocer un tipo de cobertura de tierra. Entonces, eso, digamos, es un argumento que uno puede usar para decir que nosotros, viendo, para empezar, como decía Pontus, la cantidad de imágenes que podemos ver una tras otra, y adicionalmente a esto, el contexto, digamos, de la imagen, el lugar, con toda la textura. Esas son cosas que los algoritmos en general no reconocen y son datos adicionales que nosotros usamos cuando hacemos la fotointerpretación.